Solemos olvidar nuestra historia y nos pasa desapercibido que es tan repetitiva como el ciclo del agua en el planeta. Obviamente este ciclo no puede ser interrumpido por ninguna influencia humana, ni por una ideología, ni por cuestiones teológicas, y mucho menos por enseñanzas morales. Es un ciclo natural. Así como lo ha sido, sigue y seguirá siendo nuestra manera de reproducirnos. En ese ciclo reproductivo que es parte de nuestra naturaleza, nos dimos cuenta que era demasiado satisfactorio perpetrarnos como especie, que desde tiempos inmemoriales buscamos esa complacencia sin la necesidad de procrear. Es tan satisfactorio tener sexo que hemos explorado todas las maneras de tenerlo sin ningún riesgo. Tanto que hay datos de las primeras formas anticonceptivas desde las civilizaciones egipcias y que la mayoría pues las han sufrido las mujeres porque casi en su totalidad desafortunadamente eran poco confiables en cuestiones de salud. En el antiguo Egipto usaban excremento de cocodrilo mezclado con leche agria o miel que se untaban en la vagina tratando de crear una capa o un recubrimiento con tanta acidez que funcionara como espermicida. Ya se imaginarán el riesgo, pero se la jugaban con tal de experimentar los placeres sexuales. Pues desde siempre hemos buscado pragmáticamente disfrutar del sexo, aprovechando que la naturaleza nos ha dotado de muchas particularidades con respecto a otros animales, principalmente la razón, que nos permite experimentar y con base a esa experimentación podemos tomar decisiones que comprendan nuestro bienestar. Y comprendiendo ese bienestar buscamos las cosas más satisfactorias y entre las muchas cosas satisfactorias que existen en la vida, y creo que ahí la mayoría coincidimos, es tener un orgasmo. Un orgasmo es parte de nuestra naturaleza. Esa naturaleza sí se ha visto trastocada por influencia humana, por argumentos ideológicos y juicio de valor, para darle forma a una moral basada y dictada desde un pensamiento religioso, político o social. Y la mayoría de las veces es por lograr un control general para obtener beneficios personales, en pocas palabras, para tener el poder. Para lograr esto hubo un imbécil, obviamente, que inventó una palabra que descalificara nuestra libertad y le llamaron pudor. La invención del pudor nos hizo atorarnos como un reloj descompuesto, que de repente avanzaba y de repente se atoraba, y me refiero a esos engranes detenidos que se pueden llamar leyes, religiones, cultos, morales mal entendidas y por lo tanto mal comunicadas y horriblemente ejecutadas, hasta llegar al grado de llamar impúdico el hecho de ver un pezón femenino sin tener ninguno al ver uno masculino. O sea, un hombre tiene todo el derecho de mostrar su torso, una mujer no, porque seguramente le resulta excitante a los hombres. Por ello hay que descalificar su desnudez y por lo tanto su libertad y sus decisiones. Se nos olvida lo cíclico de nuestra naturaleza. Se nos olvidó en un momento dado de la historia que vivíamos sin pudor porque ni siquiera existía el concepto de la palabra. No existía ni siquiera la palabra. Me refiero a lo cíclico aludiendo al Imperio Romano. El pudor, afortunadamente, en esa civilización no hizo gala. Se perdió, o mejor dicho, se entendió y regresamos a nuestras primitivas formas de seres sociales. La desnudez ni siquiera tenía que ser un hecho consensuado porque era natural y se daban permisiones que hoy a la fecha calificamos como obscenas. Tanta modernidad, tanta apertura, tantas palabras mal usadas, tanta pornografía explícita, tanta violencia en los videojuegos permitidos para niños de 5 años, y a la mayoría de la sociedad le resulta impúdico medio pezón femenino. Y son las cosas que arrastramos, sobre todo ustedes las mujeres. El machismo las ha tenido tan atrapadas que no se han podido expresar. Pudiéndolo hacer, no se atreven por esa idiosincrasia generalizada. Tan es así que la sociedad ha logrado que hasta las palabras les den miedo, y si les dan miedo las palabras, más miedo les darán las acciones. Casi a todas las mujeres les da miedo incluso pronunciar la palabra masturbación. Y si esa palabra les da miedo, por lógica les dará miedo explorarse. Por lo tanto, no se conocerán tanto como para exigirle a su pareja por dónde debe dirigir sus impulsos para que ustedes se sientan complacidas sexualmente. Conozco casos en donde incluso les da miedo pronunciar la palabra vagina o pene, las cosas por su nombre, pero si no pueden mencionarlo menos podrán disfrutarlo. Si hace más de 4000 años las mujeres buscaban satisfacción sexual, ¿cómo es que en pleno 2022 existen mujeres que se reprimen al hecho de expresar lo que de verdad quieren? Como decía, uno de los mayores placeres es gozar de un orgasmo.
y resistirse al placer por ideas anacrónicas me parece, valga la redundancia, completamente anacrónico, pues siendo parte de nuestra naturaleza, me parece absurdo que por ideas implantadas, sobre todo por religiones que reprimen nuestro gozo, nuestro placer y lo hacen ver como si fuera algo sucio y reprobable, crean tales ideas tan antiguas como absurdas y no se permitan gozar de las libertades que en esta modernidad se tienen. Siéntanse libres de expresar y pedir lo que desean, gocen de su intimidad sin miedo. Tomar el control de la situación no tiene nada de malo, muy al contrario, podrán llegar a un autoconocimiento que a la vez las llevará a un empoderamiento y por inercia al amor propio, ya que el placer dependerá exclusivamente de ustedes, al igual que muchas otras decisiones. Tomen también en cuenta los beneficios de gozar libremente de su sexualidad, incluyendo la masturbación. En estudios que realizaron en una universidad en Londres y otra en Noruega, afirman que las mujeres que tienen orgasmos con frecuencia en relación a otras que no, había una diferencia en apariencia aproximadamente de 10 años menos. Los tabús, en cuanto se empieza a hablar de ellos, dejan de serlo. Por lo tanto, las animo a que manejen el tema con la misma normalidad con la que platican de un buen libro. Comento de nuevo, familiarizarnos con las palabras nos acercará a familiarizarnos con las acciones a las que les tenemos miedo, y lo mejor para perder los miedos es enfrentarlos. Por lo tanto, qué mejor enfrentarse a una vida sexual libre y plena.